¿Vos crees que Honduras se pueda posicionar en algún momento en el ranking mundial de gastronomía? Pues fíjate que siento yo, vaya, si te soy honesto, México tiene una muy marcada gastronomía y Honduras tiene también como lo que es una gastronomía casi similar, porque tenemos casi similares los ingredientes y todo. Y eso fue un comentario que yo le hice a una chef, porque de hondureña, yo tuve que llevar hondureña 1 y hondureña 2. Aunque parezca gracioso y todo, pero me gustó esa clase porque hay muchas de las recetas de Honduras que uno ni siquiera conoce. Muchas ya se están desapareciendo. Entonces, ella una investigación porque tuvimos que investigar sobre una etnia. Yo en este caso investigué sobre los chortí y pues descubrí recetas que me parecían interesantes y todo. Y ahí donde entro yo en controversia, porque dije yo, ¿cómo es posible que nosotros tengamos la misma gastronomía que tiene México o casi Latinoamérica, casi todo Centroamérica y todo? Tenemos lo mismo, siempre son las mismas comidas, nada más que en sectores o aquí como en diferentes ciudades reciben nombres diferentes. Nosotros tenemos buena gastronomía. Los extranjeros cuando vienen quedan encantados con nuestra gastronomía, pues tenemos variedades en la costa, aquí en el occidente, como la chanchita, que se dio a conocer, fue muy famosa y todavía mucha gente lo que conoce la chanchita horneada. Entonces creo yo que ahorita con toda la cantidad de chefs que van a salir, si se unen bastante, podemos hacer que Honduras pues se aparezca en el mapa, por así decirlo. ¿Qué fue lo que te motivó a vos a estudiar cocina? Es una muy buena pregunta porque a mí desde pequeño me gustó cocinar. Mi mamá siempre nos cocinaba, bueno, somos 3 hermanos y yo era el menor. Entonces mi mamá, la historia que ella cuenta es muy divertida porque ella como, bueno, tenía que cocinarle a mi papá, a mis 2 hermanos, entonces no tenía tiempo y a veces yo soy como bien metido el rollo. Soy temático, soy de lo que yo diga. Y mi mamá lo confirma, ¿me entiendes? Entonces mi mamá, yo a veces que quería una cosa y ella no tenía tiempo, me decía, no, hágalo usted, hágalo usted. Entonces cuando fui creciendo, yo solo vine y le decía, cuando ella me decía, hágalo usted, yo le decía, ¿cómo se hace? Solo enséñame a hacer. Y yo solo viendo, empecé a aprender a cocinar. Entonces, siempre me ha apasionado la cocina, pero por cuestiones de que en el país no estaba, entonces me tocó que optar por otra carrera. Opté por odontología, entonces estudié en odontología, estudié de 3er año casi hasta 4º. Y yo siempre cocinaba. Mi método era como invitar a amigos, salía con amigos, etcétera. Y yo siempre era el que cocinaba en las salidas, así, que reuniones o de fin de semana. Entonces siempre me interesó y mi mamá vio que yo tenía como un don o algo como de relevancia, por así decirlo. Porque mi hermana, cuando ella me enseñó a hacer postres, vine yo y me quedaba mucho mejor como le quedaban a ella. Entonces mi mamá empezó a ver que yo tenía como mi sazón, por así decirlo, como más vulgarmente lo vamos a decir, es como que tenía un sazón, un buen sazón. Entonces ella me ponía a hacer ya comidas y todo y me quedaba mucho mejor que las que podía llegar a hacer. Porque en cocina así es, vaya, podemos estar aquí nosotros y digamos, cocinamos algo y a mí me puede quedar diferente de como te puede quedar a vos. Porque cada quien tiene su toque personal y cada quien se destaca por si te gusta lo dulce, lo salado, etcétera. Entonces viene desde hace tiempos y yo no lo vi como, voy a estudiar esta carrera. La odontología no era lo mío, no me llamaba la atención, no me sentía cómodo. Sentía como que era una obligación estudiar o cosas así. Pero vaya, por ejemplo, ahorita, si te fijas, bueno, para que nos miren ahí, estamos comiendo tacos mexicanos. Correcto. Y es algo, un platillo que no es originario de aquí No en soy originario Honduras. aquí, pero lo hemos adoptado. Pero lo hemos adoptado y hemos desvalorizado tal vez lo que nosotros podríamos hacer desde aquí. Por ejemplo, la chanchita horneada, como decir, los ticucos, tamales, entre otras cosas, las baleadas. Pero de todos los platillos, ¿cuál fue el que más te inspiró, por decirlo así, o el que más te ha costado hacer de todos los que has estado, pues, practicando o en el transcurso de este tiempo? Pues fíjate que
a medida he ido ya en la carrera avanzando con las clases y todo, pues he sentido que he mejorado mucho en cuanto a tiempos de cocción, porque en cocina vos tenés que tener tiempos para entregar la comida caliente, porque a un cliente vos no le puedes venir a entregar un plato frío, pues te lo va a devolver y va a decir, y más si es alta cocina, tiene que ir caliente, si es caliente, tiene que ir frío, si es un plato frío, etcétera. Entonces, aquí, en cuanto a esto, que son los tacos mexicanos, ellos, como te digo, se han destacado mucho por algo que yo les admiro también, es que son muy, muy como patriotas. Ellos sí saben lo que es, amo México y todo. Entonces, algún día me gustaría hacer como así, que los hondureños entendiéramos que nosotros tenemos muy buena cocina. Como lo mencionaste, como los tamalitos, los ticucos. Creo que de todos los platillos, solo las baleadas son las más que te pueden hacer sentir orgulloso en otro país, en otro lado. De ser hondureños, correcto. Y suele darse la casualidad o esa parte donde vos estás en otro país y extrañar las baleadas, o extrañar los tamales, y estando aquí, pues extrañar los tacos mexicanos, es todo al revés, que normalmente suele pasar en un montón de cosas, en deporte, en la comida. Es por lo que te digo que lo mismo el hondureño no tiene identidad gastronómica, porque nosotros tenemos, al tener buena gastronomía, no la hacemos resaltar. Aquí consumimos comida rápida, que es lo que más vos pedís, como pizzas, hamburguesas, etcétera, alitas. Entonces estamos adoptando otras culturas que no son las nuestras. Entonces no tenemos ese amor propio por Honduras. Y en ese caso, las transnacionales cuando vienen aquí y nosotros empezamos a consumir y empiezan a crecer. Y si hay un puestito de baleadas, es el que poca gente lo va a visitar. El que dejas allá como que, sí, lo vamos a minorizar, o como que, sí, hoy tengo ganas de una baleada, voy a ir a comer una baleadita y ya. Pero sí siento yo que tenemos que darle como más enfoque a nuestra comida, porque mucha gente que ha migrado ha puesto sus baleadas y ha tenido éxito en otros países, porque nos hace como resaltar, hace saber, sos de Honduras, que no es que... Pero mucha gente tampoco conoce Honduras por lo mismo, porque no saben que es de Centroamérica. Más bien, cuando yo he comentado con personas que he conocido así, me dicen, ¿y Honduras dónde queda? Es en Europa, Y yo como, estamos en Centroamérica. Entonces, sí, mucha gente no conoce porque pues somos pequeños, pero como te digo, algún día espero que se dé a conocer dando una buena gastronomía, porque tenemos buenos chefs aquí en Honduras, y espero que las nuevas generaciones, en las que yo me incluyo, podamos no solo hacer resaltar nuestra gastronomía. Entonces, retomando como la pregunta que me hiciste, que qué platillo me ha costado más, si te soy honesto, me ha costado más los platillos hondureños, porque yo los desconocía. Porque incluso siendo de aquí, vos solo conoces los frijoles, los plátanos, o sea, el plato típico, o la chanchita, o los tamales, o los ticucos. Pero también hay muchas recetas que son autóctonas que desconocemos. Como te digo yo, gracias a las investigaciones de estas clases que he tenido, pues descubrí que sí hay mucha gastronomía, incluso de aquí de Occidente, recetas que yo no conocía y son muy buenas. Entonces, me costó más la gastronomía hondureña que las otras gastronomías que nos han enseñado, porque nos enseñan como a nivel mundial de todos un poco, para que sepamos cómo se prepara cada uno de los alimentos. Sí, y la verdad es de que hay un montón de platillos que son autóctonos, como vos lo mencionás, aquí en Honduras, que son bien sencillos, son bien simples de hacer. Por ejemplo, la baleada solo es una tortilla de harina con frijoles, aguacate muchas veces, que se ha ido pues cambiando sí, se ha ido modificando, pongámoslo así. Porque una baleada tradicionalmente solo eran frijoles, mantequilla y queso. Y ahora hay hasta baleadas como extremas que llevan huevo, llevan chorizo, frijoles, mantequilla, aguacate, que plátano. Entonces se vuelve como una barbaridad que obviamente no te la puedes comer así como de un bocado, por así decirlo. Entonces tenés que como seccionarla o dividirla, pero sí se han ido alterando las recetas. Es lo que pasa también, como te digo, en las recetas autóctonas, si no se van de generación en generación, la gente las ha ido modificando y la receta tradicional se ha perdido.
Entonces, yo tengo como un plan a futuro. Obviamente quiero agarrar mucha experiencia. Si me da la oportunidad de salir del país, pues encantado, ¿no? Para aprender a nivel mundial la gastronomía y tratar de sacar a resaltar nuestra gastronomía, haciendo que los departamentos de nuestro país, como los 18 departamentos, quiero como tener la receta original de cada uno de los departamentos para lograr como llevarlos no solo de la forma tradicional, sino que llevarlos a la alta cocina. Para que así la gente sepa que la gastronomía hondureña tiene algo que ofrecer. Y sí, si te fijas, pues depende de nosotros en gran medida porque nosotros somos los que deberíamos de impulsar todo eso y eso también genera turismo al final de cuentas. Muchas veces pues también ignoramos o nos podemos sentir hasta avergonzados de lo que nosotros somos capaces de producir aquí en el país, de cocinar. Pero en cuanto a ingredientes, ¿cuáles son tus ingredientes favoritos en algún platillo? Por ejemplo, que me digas en tacos que nosotros podamos hacer aquí en Honduras, ¿qué ingredientes vos podrías utilizar para poder pues hacer un platillo exótico, un platillo que no sea muy conocido? ¿De qué depende más que todo el cambio de los ingredientes en un platillo? Pues la verdad es una buena pregunta porque, vaya, aquí tenemos bastantes ingredientes, aunque muchos de los ingredientes no son locales. Muchos han venido de otros países y los hemos como tratado de hacer nuestros, por así decirlo. Ponerle pitaya que han empezado a ingresar, que pitaya nunca, no, aquí no tenemos, porque vienen de México, volvemos a lo que es el tema, son mexicanos. La pitaya es una fruta que viene de México que crece en cactus. Aquí la okra también no es traída, no es aquí originaria. Aquí son pocas los ingredientes, como te digo, que podamos tener en el país, pero se han ido como adaptando y mejorando. Pero también nosotros producimos mucho grano básico que exportamos a nivel mundial. Que vaya, aquí tenemos una bendición de tener muchos recursos naturales y en Europa o en Estados Unidos son difíciles de conseguir. Vaya, vos aquí conseguís aguacates o de México, o producidos aquí, etcétera, o otros alimentos como cebollas, tomates, que los puedes producir aquí sin ningún problema. Los puedes comprar en un mercado local y son baratos. En cambio, si vos te vas a Europa, si te vas a Estados Unidos, como son productos de exportación, ya su valor aumenta. Y hay muchos de los productos que en otros lados son más caros y no los puedes como costear y esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, aquí teniendo los recursos, me gustaría, la verdad, aprovecharlos. Bueno, pero igual bueno, yo soy la primera persona que yo conozco que ha estudiado cocina aquí. Bueno, la segunda persona. Segunda, sí, ya. Segunda. Ya, bueno. Pero es bien difícil el mercado laboral para los chefs aquí en Honduras, o es una pues oportunidad para poder incursar en esta carrera. Pues fíjate que hay pros y contras, como creo yo, en cualquier otra carrera. Porque, vaya, para ser chef, ya nosotros estamos sacando una carrera que ya son 5 años. Entonces ya sabemos un poco más acerca de muchos temas. Y también nos enseñan a no solo al salir ir a trabajar para alguien, sino que la idea es salir y emprender, vos poner tu propio restaurante. Entonces esa idea me gustó porque aquí solo te están como enseñando en las universidades a que vos que tenés que salir a trabajar para alguien más. Entonces como chef, la verdad sí me gustaría primero trabajar para alguien para agarrar experiencia, para saber cómo el mercado laboral, etcétera, para ya después yo emprender. Y mi sueño sí es poner un restaurante. Me gustaría poner uno aquí en Santa Rosa, sí, me gustaría, pero siento que es un reto. Porque, bueno, ¿qué pasa? Aquí, como chef, vos sabes, en alta cocina, perdón, los platos son más elaborados. Te basas más en el sabor que en la cantidad. Aquí la gente solo busca llenarse, saciarse, por así decirlo. Vos preferís un plato que te cuesta 80 lempiras, pero viene cargado de tajadas, hasta se rebalsan, pero vos tenés la idea que te vas a llenar y ya, sí, ya me lleno. O sea, la educación en la cocina para las personas que consumen platillos es totalmente errónea
Es correcto. Y también cabe mencionar, ahorita que mencionas eso, que aquí uno de los platillos que más se ha vendido, que yo he hablado con personas de restaurante, el pollo con tajadas, pollo con papas. Es Y es una correcto. combinación que es súper rica y que vos puedes decir, pucha, voy a San Pedro, voy a otra ciudad de aquí de Honduras y es fijo que te vas a encontrar con un restaurante que venda Que pollo con vende papas. pollo con tajadas, correcto. Y es algo, un platillo riquísimo, pero eso que decís vos es bien importante porque, bueno, en lo personal a mí me pasa, yo a veces ando hambre, quiero comer algo y yo ando buscando la cantidad, como vos decís, pero a mí me llegan con una alita y con 2 papas, digo yo, pucha, obviamente Sí. no es así como se sirve un plato de comida en Correcto, relación al pollo con papas, ¿va? correcto. Pero hablando de otros platillos, ya pueden ser exóticos o platillos que vos has hecho, ¿cuáles serían como los más importantes para vos o los que no pueden faltar en la cocina? Bueno, un platillo que me gustó ahorita fue representar a Occidente. Hice un chanchito am, en sous vide, que era un chanchito horneado de aquí. Hice lo que podría llevar un chanchito horneado, lo que tenemos aquí. Vaya, te va la pieza de chanchito, te va tortilla, te va un encurtido, un escabeche, te puede ir en dado caso aguacate, dependiendo si te gusta. Entonces me gustó representar eh, a Occidente. Entonces yo hice un chanchito en sous vide y luego terminado en horno para que poderle quitar un poco la grasa y hacer que quedara un crocante como el que venden aquí. Hice lo que son unos gelé de encurtido de, perdón, de encurtido de zanahoria y hice un gelé de remolacha que quedaron muy buenos. Hice también lo que son una tierra de remolacha y una tierra de zanahoria para aprovechar, ponerle un 90 a 98% de los ingredientes, porque también hay mucha merma que en la cocina se pierden. Entonces traté de incorporar todos los elementos y cuando lo probabas era... Ah, hice unas también con mi compañero que se llama Jorge, que es muy bueno, él también es de Occidente, él es de Ocotepeque. Mandale un saludo. Le vamos a mandar un saludo, Jorge. Vos a ver, tú sabes. Entonces, con este man hicimos ese platillo para representar aquí a todo el occidente. Y también hicimos unas perlas de limón. Entonces, cuando vos mordías, como el chanchito, que les ponemos un buen pedazo y lo decoramos todo, y te voy a enseñar la foto para que la mostres al público después. Al público. Entonces, cuando mordías, era una explosión de sabores que te hacían recordar que estabas comiendo un chanchito, pero no parecía. Como Ratatouille. Así, exactamente así lo puedes representar. Si yo te dijera que en algún momento vamos a grabar un podcast en la cocina, vos cocinando, ¿lo harías? Sí, hombre, ¿por Bueno, qué no? entonces más adelante vamos a tener entonces otro podcast cocinando un platillo que vos mismo hayas creado, ¿te parece? ¿No? Me parece, Está bueno. está bien, excelente. Y bueno, entonces, de todo lo que hemos hablado, podemos mencionar que no te has comido los tacos. También, me gusta volar lengua, la verdad. Ya te vieron, ya. Ya, es natural. Ya la gente que me conoce ya sabe que yo no me callo. Entonces, Bueno. no, pero ya, nada, está un pasón, vos, De los retos más grandes que vos has tenido como chef, porque prácticamente ya sos chef, ya empezás en la cocina, empezás a incursionar en este mundo de la cocina. ¿Qué mensaje vos podés darle a las personas que quisieran o las personas que en realidad no tuvieron esa oportunidad de poder estudiar una carrera relacionada a la cocina, pero que son buenos? Porque yo conozco un montón de gente que cocina súper rico y que ellos, me imagino que en algún momento se les pasó por la mente querer estudiar, pero ¿qué mensaje vos podés darle a una persona, ya sea un joven, un niño o una persona adulta que quiera meterse en este mundo y que quisiera también respetar algunas reglas en relación a la buena nutrición o a la buena alimentación? Porque también podemos hacer el mal uso de grasa o mal uso de aceites o mal uso de otros ingredientes que son perjudiciales para nuestra salud. Pero en pocas palabras, ¿qué mensaje vos puedes darle a estas personas? Pues el mensaje que podría dar yo es que si te gusta la cocina y tal vez no puedes sacar una carrera porque decís, pues, no tengo los recursos, ¿no? Pero hay cursos que son de 3 meses, 4, 5 meses, que te pueden enseñar lo básico o te pueden enseñar casi lo que nosotros aprendemos en tiempo corto, tiempo resumido,
obviamente solo como por encima para que vos sepas cómo armar platos y todo. Pero si te gusta la cocina, atrévete, porque hay mucha gente que algo que sí pasó era que antes decían que la cocina solo era para mujeres. Que la cocina solo, sí, que solo las mujeres cocinan, que no hay qué. Entonces ese fue problemas antes también para que nosotros digamos, yo me da pena que voy a estudiar cocina. Y ¿qué van a decir mis amigos de mí? Jamás. Entonces, exacto, la cuestión de género en ese punto es, pero súper recargado, porque correcto. lo que vos decís, en la cocina solo tienen que estar las mujeres, los hombres, pues esa parte, o si vos y cosas así, estás cocinando, pues en muchas ocasiones, por broma, ¿va? Te pueden decir, uy, que estás en la cocina ahí cocinando, pero en ese punto es algo bien importante lo que vos mencionás, pero ¿qué tan caro es estudiar esta carrera? Bastante caro. ¿Bastante? Relativamente sí. Sí, es cariñoso porque creo que es una de las la carrera más cara que tiene Unitec ahorita. Y después sigue medicina. Después sigue medicina. Sí. Así te lo digo. Así de cara está esta carrera. Y pues si se dio la oportunidad, pues estamos aprovechándola. Y también hay becas. Con becas lo puedes estudiar que te saldría mucho más económico. Y también hay otras universidades que ya viendo que a la gente le está interesando convertirse en chef, están tratando de incursionar o tratar de jalar esta carrera para las universidades. Creo que la autónoma también tiene, pero solo de alimentos y bebidas, si no me equivoco. Entonces, siento yo que si te gusta algo, tienes que luchar por ese algo. Porque vaya, yo te digo, estuve en otra carrera y avancé bastante, pero no era lo que me gustaba. Después entendí y ahorita ya cuando yo llegué a esta carrera es como que chavos jóvenes que estaban ahí me decían, vos ya estás viejo, que vos ya tenés tantos años, que no sé qué. Pero como me gusta tanto, me he destacado. Entonces, me he destacado porque me apasiona estar cocinando, me he sentido tan cómodo. Y ese es otro tema que quería tocar, que cuando vos estás en una carrera que te gusta realmente, no sentís pesado. No sentís como que te están obligando tus papás a estudiar. Vos sentís, bueno, yo me siento en lo personal, dato personal, me siento tan cómodo cocinando, me siento libre para expresarme, me expreso mediante los platillos ya en cuanto a decoraciones, porque vos sabés que el alimento entra por el ojo. Entonces, es el primero. Entonces, si vos dices, qué bonito está este plato, lo que pasa también aquí es que, está bien bonito, pero el sabor está nada que ver. Entonces, vos tenés que tener un balance entre que esté bonito y que sepa bien. Ojalá que cumplas tus sueños de poner un restaurante y que nos invites, pero queda pendiente entonces el podcast grabando Fernando Cocina. Fernando Cocina, así le vamos a llamar al podcast. Fernando Cocina. ¿Cómo? Golosinas Nando, como aquí le saben poner. Solo golosinas le ponen a todos. Entonces sí, no, con gusto. Vamos a cocinar para que vayan viendo a ver si en verdad... Hacer la invitación ahorita a la gente entonces y con eso cerramos. Entonces los invitamos a ver el próximo podcast que va a ser Nando Cocinando. A ver si es cierto que es chef o no es chef. Ya ustedes dirán. Guan.